Listo, vamos a comenzar. Buenas noches a todos, bienvenidos a estos estudios de los jueves. Nuevamente, hoy estamos aquí reunidos y mandamos un saludo para San Miguel de Allende, que nos van a escuchar al rato, nos van a ver, nuestros compañeros que andan allá en el paseo. Y bueno, nos vamos a poner este tiempo en manos de Dios, como lo hacemos cada sesión, con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos has permitido reunirnos nuevamente, Señor, y estamos aquí, Señor, para aprender acerca de tu palabra. Queremos conocer más de ti, Señor, intimar contigo, Señor, conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas y queremos obedecerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el tema de hoy es el encuentro de Jesús con los saduceos. ¿Ok? Y los saduceos es como una secta, digamos, una rama de los judíos. Ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. La base bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 22 al 33. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, tu hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Versículo 29, Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. Muy bien, vamos a ver los primeros comentarios. Si recuerdan, hemos visto algunos pasajes en donde hablábamos de los fariseos y otros grupos de judíos. Ellos no pudieron hacer caer a Jesús en un error, no pudieron atraparlo, digamos. Y ahora era el turno de los saduceos, ¿verdad? Los saduceos, de manera disimulada, intentaron ponerle una pregunta para hacerlo caer en contradicciones o ponerlo en evidencia. Los saduceos no creían en la resurrección porque el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley de Moisés, no tiene una enseñanza directa al respecto de la resurrección. Entonces los fariseos no habían podido hacer uso de un argumento convincente tomado del Pentateuco, que era sí, para defender la resurrección. ¿Sí? Y los saduceos pensaron que tenían atrapado a Jesús en ese sentido. Dijeron, si le hacemos esta pregunta, no nos va a saber responder. ¿Sí? Porque ellos estaban limitados a lo que solamente ellos conocían como la palabra de Dios, que eran los primeros 5 libros. Pero no se daban cuenta que en ese momento, precisamente, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento en sí. O sea, se estaba viviendo las enseñanzas de Jesús. Como ellos desconocen a Jesús, tenían un velo que les cegaba el entendimiento y no entendían que Jesús estaba mostrándole cosas eh, que forman ahora parte de la palabra de Dios.
La ley decía que cuando el esposo moría sin dejar un hijo, el hermano soltero del hombre tenía la responsabilidad de casarse con la viuda y cuidarla. ¿Sí? Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. No lo vamos a leer. Así protegían a esas mujeres, porque por lo general no tenían otro medio para sobrevivir. También completaban el nombre. Les voy a pedir un segundo porque pasó algo con el archivo y lo voy a tener que abrir en otro programa. Ahora sí. Los saduceos preguntaron cómo sería el matrimonio en la eternidad. Sí, estaban ahí como decíamos ahorita, poniéndole como si fuera un acertijo, una trampa, ¿verdad? A Jesús. Jesús les respondió que era más importante comprender el poder de Dios que conocer cómo será el cielo. De alguna forma les estaba diciendo, no se fijen en esos detalles, eso no es lo importante. Lo importante es qué pasa después de la muerte, o sea, qué hay después de la muerte, qué hay en el cielo, qué hay en el reino. Es evidente que lo importante es conocer a Dios. ¿Sí? Entonces, en cada generación y cultura, los puntos de vista acerca del cielo y de la vida eterna tienden a basarse en imágenes o en experiencias de la vida presente. Todos a través del tiempo, todos los humanos, hombres y mujeres, hemos tratado de entender qué hay después de esta vida. ¿Sí? Siempre las preguntas que hay en nuestro corazón son de dónde vengo, para qué estoy aquí y hacia dónde voy, qué va a pasar después. Y tratamos de explicarlo en nuestro entendimiento de cómo vemos las cosas hoy. ¿Sí? Y Jesús manifestaba que esos puntos de vista errados tienen como origen el desconocimiento de la palabra. ¿Verdad? Esto, no debemos pensar en la eternidad en los términos de nuestro entendimiento, de nuestras ideas actuales, ¿sí? O nuestro limitado entendimiento. ¿Sí? Es como tratar de entender a Dios en términos humanos. Es imposible. Sí, podemos conocerlo. De hecho, para eso estamos hoy aquí, para estudiar las escrituras y conocer más a Dios. Sí podemos tener este corazón de ver qué dice la Biblia, a ver cómo es Dios, cuál es su carácter, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere de nosotros. Pero sería como muy, creo que la palabra es, pecaríamos de soberbios si creyéramos que vamos a entenderlo completamente a Dios. De hecho, hay muchas cosas que, que nos va a llevar toda una eternidad y la grandeza, la majestuosidad, el poder, la gloria, el honor de Dios, no lo vamos a terminar de conocer jamás. Ni en 100 años, ni en 1000 años, ni en 100,000 años. Y lo vamos a estar viendo, pero aún así va a ser impresionante verlo. Ahorita solo podemos tener ideas de cómo sería. De hecho, hay muchos cantos, alabanzas, cantos cristianos que hablan de eso. Solo me imagino de cómo será estar en tu presencia. Apenas puedo tener una idea, sí, una vaga idea. Así es. Pensándolo de esa forma, de que Dios es muchísimo más grande de lo que nuestra mente puede imaginar. ¿Sí? Entonces, aquí se estaba dando como una enseñanza a los saduceos para que ellos se concentraran más en cuál era la relación que ellos tenían con Dios, de saber cómo iba a ser el cielo. ¿Sí? No importa cómo es el cielo, sino qué relación tengo yo con Dios. Dicho de otra manera, lo que importa es que yo cuide estar y llegar según la voluntad de Dios, según los principios de Dios y los mandamientos de Dios, cómo llego ahí a ese lugar. Sea como sea, sé que es un lugar majestuoso. ¿A poco no nos imaginamos el cielo como algo hermoso, algo donde va a haber orden, donde va a haber, dice la Biblia que no va a haber llanto ni dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte? ¿Sí? Entonces,
ya no necesito mucho detalle para animarme a buscar estar ahí. Lo que necesito es entender el Dios que tenemos, ¿sí? Y que podemos confiar en que sus promesas se van a cumplir. Y dice la Biblia que Él tiene preparadas cosas que nosotros, que ninguna mente ha ni siquiera imaginado. ¿Sí? O sea, lo que podamos todavía entender, y sí, ya hay mucho que la Biblia nos enseña al respecto, se va a quedar corto, porque sigue estando limitado por nuestra mente. Así es, por el entendimiento humano, por eso nos quedamos cortos, no porque la Biblia no lo enseña, nosotros no lo podemos entender. Con el tiempo lo sabremos y veremos que es infinitamente mejor que todas nuestras expectativas. ¿Sí? Los saduceos aceptaban como sagrados solamente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Era lo que ahorita decíamos, la ley de Moisés, el Pentateuco de Génesis, a Deuteronomio. ¿Sí? Y como ahorita decíamos, pues rechazaban el concepto de la resurrección porque en esos primeros 5 libros no se enseña eso. ¿Sí? Y Jesús llamó la atención sobre el hecho, sobre este hecho, vaya, no lo enseña directamente como tal, el concepto como en el Nuevo Testamento que vemos muchos conceptos claramente definidos, como la fe, por ejemplo, ¿sí? Y muchos otros, pero sí Jesús les menciona. A ver, en Éxodo 3, versículo 6, se habla, el Dios mismo dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Que estaban físicamente muertos hacía muchos años, ¿sí? Pero Dios los menciona como que Él es el Dios de ellos, es el Dios, no era o fui, es. Quiere decir que ellos están vivos, ¿sí? Y esto muestra claramente que hay vida después de la muerte, ¿sí? Porque dice la Biblia que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos, ¿sí? Entonces, obviamente no iba a ser tan sencillo que ellos cambiaran de opinión solamente por un argumento, por una conversación, pero Jesús les estaba dando los argumentos correctos y las razones por las cuales ellos tenían que cambiar sus creencias, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un poquito a las preguntas del pasaje. Nos pregunta aquí, ¿quiénes vinieron a Jesús y qué es lo que le dicen? Ninguno saduceo y ellos le dicen que no hay resurrección después de la muerte. Bueno, eso es lo que ellos creían. Lo que le dicen, le empiezan a hacer un planteamiento, Bueno, ¿verdad? De que qué pasaría si una mujer se casa con 7 hermanos y al final no tiene también muere, les hace este planteamiento que acabamos de leer, ¿no? Entonces, le preguntan esto y Jesús, ¿qué les responde? Les da este argumento de que cuando los muertos resucitan ni se van a casar ni se van a entregar en matrimonio, que van a ser como los ángeles. Y este pasaje me pone en apuros. Si me quiero casar es ya. Perdón por la broma. ¿Y qué dice Jesús con respecto a la resurrección? Pues les explica esta parte que acabamos de leer del libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6, ¿no? Sí, de que él es Dios de... Dios mismo se menciona como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es Dios de vivos y no de muertos, ¿no? Y luego, que hoy, cuando la gente lo oyó, ¿qué pasó con ellos? Dice aquí que quedaron atónitos ante la enseñanza, porque no lo podían entender, ¿sí? O sea, sí tenían, o sea, es evidente que si había rama de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, entre ellos tenían debates, tenían conversaciones, ¿sí? O sea, no sé y ellos eran unos estudiosos de la ley de Moisés, del Pentateuco, ellos se lo sabían de memoria y realmente trataban de cumplirlo. Pero ahí es donde entra esta enseñanza, la importancia de esta enseñanza, que no es tanto el cuidar como las formas,
sino el fondo, porque al final la Biblia toda, desde los primeros 5 libros y el resto del Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, toda la Biblia en sí se centra en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, debió haber sido muy retador que Jesús les diera esta enseñanza, esta explicación para ellos, después de haber tenido N cantidad de debates y no haber podido llegar, que nadie llegó a esa conclusión, ¿verdad? De hecho, ni siquiera los mismos fariseos habían dado este argumento, ¿sí? Ellos no habían encontrado un argumento para demostrar la resurrección a través de las escrituras, al menos es lo que se entiende aquí, y Jesús lo hizo de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Ahora, preguntas de opinión general. ¿Habrá reencarnación? Ojo, es distinto el concepto reencarnación y resurrección. ¿Sí? Dice, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Dice aquí, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después viene el juicio. ¿Sí? No hay como ese concepto, y que es muy, muy conocido, muy mencionado por generaciones. Se ha hablado de que tal vez eso te sucedió en tu vida anterior y ese tipo de cuestiones de que reencarnas incluso hay gente que dice que puedes reencarnar en cualquier otro ser. Hay religiones que creen que tú reencarnas en un perro, por ejemplo, en una planta, ¿sí? Obviamente, bíblicamente eso no tiene ningún sustento, ¿no? Ahora, entonces la reencarnación ya la entendimos como que tú vuelves a vivir, pero en otro cuerpo, en otro ser. Y bueno, ¿y qué es la resurrección? ¿Sí? Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 2. En la Nueva Traducción Viviente, que se lee, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. La resurrección es tú mismo vas a resucitar, vas a volver a la vida. ¿Sí? Más adelante vamos a leer ya algunos detalles porque no es que vayamos a resucitar en un cuerpo corporal, en un cuerpo físico. La resurrección es espiritual, es un cuerpo glorificado. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Y otro punto importante es, ¿qué pasa con el matrimonio cuando muere uno de los cónyuges? ¿Sí? Dice el libro de Romanos, y esto por lo que leímos acerca de la pregunta que hacían los saduceos, ¿verdad? Dice el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley le une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Este es un tema, no es el tema central de la enseñanza de hoy, pero es un tema interesante porque lo vemos en el día a día. ¿Sí? Es un asunto delicado y muy común, ¿verdad? Y ahora, ¿y cómo será uno de los aspectos de la vida en el cielo? ¿Sí? ¿Cómo van a ser las cosas? Y aquí vamos a hablar de estos versículos que acabamos de leer, un par de versículos en el libro de Mateo, pero vamos a leer
capítulo 22, versículos 29 y 30. Cuando Jesús les contesta a los saduceos y les dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido serán como los ángeles del cielo. Y esto no explica toda la vida en el cielo, solamente ese aspecto de qué va a pasar, cuál es la relación que vamos a tener unos con otros. Ya nadie va a estar casado, ya no vas a estar tal vez, y espero que así sea, estés con tu pareja, estés ya en la vida eterna, pero ya no van a tener esa relación de marido y mujer. ¿Sí? No vamos a abundar en las razones o el por qué o tratar de entender eso. Simplemente es la disposición de Dios de que ya no va a ser necesario que sea de esa forma, ¿verdad? Ahora, ahorita que hablamos de la resurrección, bueno, ¿con qué cuerpo resucitamos? Porque pues muchas personas ya murieron, ya se hicieron polvo, ya no hay un cuerpo, ¿verdad? Si están de acuerdo conmigo, este, incluso si eres incinerado, pues se acelera el proceso de descomposición, nada más. Sí, así es. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 50. Dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues, así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. El versículo 45, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural, más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Y aquí lo dice muy claro, que seremos resucitados en cuerpos como cuerpos espirituales. ¿Sí? Y bueno, son, son estos conceptos que nos van ayudando a entender un poquito este tipo de cosas, porque pues no son cosas o sea, a las que habitualmente estamos acostumbrados a pensar o que te lo enseñan en la escuela o que todo el mundo lo platica. Casi no hablamos de estos temas, pero son importantes saber, ¿verdad? Al menos tener una idea y poder darle también una explicación a alguien cuando te haga la pregunta, ¿no? Y poder hablarles con la verdad. El versículo 50 no lo leímos, que dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Y esa es como la explicación de por qué nuestra resurrección es espiritual. Porque, porque lo físico, lo corruptible, que es nuestro cuerpo, no puede entrar en la eternidad. Por eso nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y ahí es donde entra este tema de que vamos a ser espirituales. ¿Sí? Más detalles sería un poco complicado tratar de abarcarlos en este momento, ¿verdad? Pero aquí dice muy claramente, lo enseña de esa forma que vamos a ser resucitados en cuerpos espirituales. ¿Sí? Ahora, preguntas personales. ¿Vives tu vida actual como si con tu muerte se terminara todo? ¿O vives tu vida actual considerando la vida eterna? Es una invitación a reflexionar en esto, es cómo estoy viviendo. ¿Sí? Mi cuerpo, cómo debo vivir más bien, es correcto. ¿Sí? ¿Cómo lo estoy haciendo?
y cómo debe ser si estoy en lo correcto, ¿verdad? Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 32 y 33, si alguien lo quiere leerlo. Sí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 32 y 33. Dice, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Dios, si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dice, no se dejen engañar con los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Okay. Y aquí nos habla de esto, ¿no? De nuestro estilo de vida, nuestro día a día, se va a ver afectado forzosamente por nuestras creencias. Si yo no creyera que hay resurrección de los muertos, que va a haber un juicio y con esto la posibilidad de entrar de la vida eterna delante de Dios, pues dice aquí, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, ¿cuál es el problema? Todo está aquí, todo se va a terminar con mi muerte terrenal. Pero obviamente no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Tenemos que tomar esta doctrina de la resurrección como algo tan importante que transforme mi vida presente y que empiece a ser menos importante lo que aquí vivo y darle más importancia a lo que me espera, ¿sí? Como dice mi pastor Alberto, esta vida está hecha para invertir, para estar mejor en la vida eterna. Dice, esta pregunta dice, ¿crees en la resurrección de los muertos? Ya después de todo lo que has visto, leído y lo que hemos estado comentando, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees en la resurrección de los muertos? Vamos a volver a leer, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, pero vamos a leer de los versículos 12 al 22. Primera de Corintios 15, 12 al 22, un poco antes. Si quieres leerlo. 12 al 22. Sí, por favor. Dice, pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos visto que Dios levantó a Cristo de los túmulos. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que vivieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Muy bien. Bueno, el 23 lo voy a agregar también. Dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Okay?
Y aquí, en este pasaje, pues leemos la importancia de la doctrina de la resurrección, porque si nosotros la negáramos o no la creyéramos o dudáramos de ella, pues ya estamos modificando toda la enseñanza de la Biblia, porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, quiere decir que Él no ha pagado y no ha vencido a la muerte, ¿sí? Y su sacrificio no fue en vano, no sirve para nosotros, ¿sí? Y con eso, pues obviamente ya no tiene sentido. Sí, y no tiene sentido nuestra fe, porque dice aquí el versículo en el 18, en el 19, dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en el mundo, de conmiseración, porque no tiene sentido. ¿Para qué tratar de vivir una vida que le agrade a Dios si no hay nada después de la muerte? ¿Yo me explico? Y es al revés, es todo lo contrario. La enseñanza de la Biblia nos dice que esta vida no tiene importancia, ¿sí? Vaya, sí tiene importancia en el sentido de que Dios nos pone aquí, tiene planes para nosotros, tenemos trabajo que hacer aquí, pero, pero tiene muy poca importancia comparada con la vida eterna. De hecho, si lo pensamos en términos del tiempo, pues ¿cuánto podemos vivir aquí? ¿80 años, promedio? Más o menos, si nos va bien, 80 años. ¿Cómo lo vas a comparar con la vida eterna? ¿Sí? Y en la presencia de Dios, que es lo más importante, no solo el tiempo, sino que allá vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces es evidente que, que, que todo lo que vivimos aquí no se compara con lo que nos espera en la presencia de Dios. Y esa es la importancia del concepto de la resurrección. Es fundamental para nuestra doctrina. Es fundamental para poder saber que Cristo murió como sacrificio de mis pecados y resucitó para darme a mí también la promesa de la resurrección y vida eterna. ¿Sí? Dice, ¿y por cuánto tiempo vivirás después de la resurrección? ¿Sí? Aunque la pregunta parece muy lógica, sí me gustaría leer este par de versículos del libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Es este pasaje donde Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, perdón, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Estaba hablando conmigo. Sí. Ahora, ¿tienes la seguridad de tu salvación? ¿En quién pones tu esperanza? ¿En quién pones la esperanza de tu salvación? Dice aquí, y voy a repetir el versículo 25 del capítulo 11 del libro de Juan, que Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Sí? Y pues es evidente, ¿no? Lo hemos visto, la Biblia lo enseña muy claramente, que la salvación únicamente está en la persona de Jesús. No hay otro camino, dice Jesús en el libro de Juan 14:16 o 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? No hay atajos, no hay otro camino, no hay otros. Hay 14:6, ¿verdad? Sí, hay religiones que te dicen que hay otras maneras. ¿Sí? Alguien decía por ahí, no, lo que pasa es que esta otra entidad es como una avenida más rápida, te lleva más rápido, ¿no es cierto? Es el acceso directo a Jesús. Lo que sucedió en la cruz fue que nos abrió el acceso directamente al Padre. Por eso podemos orarle a Él. De otra forma no podríamos realmente tener acceso a Dios el Padre.
Y bueno, para terminar, vamos a comentar que Cristo respondió a los críticos, a los saduceos, ¿sí? Refiriéndose a Éxodo, capítulo 3, versículo 3, versículo 6. ¿Sí? Cuando les dice que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí? Y no les dijo, yo fui el Dios. ¿Sí? Yo soy. Quiere decir que en tiempo presente ellos siguen todavía vivos. Porque eso quiere decir que ellos que viven con Dios. La muerte no destruye a la persona. Aun cuando el cuerpo se entorne en polvo, ¿sí? Todavía queda tu espíritu. ¿Sí? Y eso es lo que está en juego en la eternidad. O rechazamos a Dios y tenemos una eternidad en el lago de fuego, en el infierno, separados de Dios, o aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos de su perdón y Él nos da salvación y vida eterna. ¿Sí? Entonces hay algo después de la muerte. De este modo Jesús enseña que el alma existe después de la muerte y que los que tienen fe van a estar con Dios. Vamos a estar con Dios. Pero Dios salva a la persona completa, incluyendo el cuerpo que será glorificado. ¿Sí? Por consiguiente, la continuación de la vida después de la muerte en sí misma es una prueba de la resurrección futura. ¿Sí? La Biblia enseña perfectamente que hay algo, que de hecho, cuando predicamos el Evangelio, o cuando recibimos primero el Evangelio y lo hemos creído, Dios nos hace salvos. ¿Salvos de qué? Del juicio. Del juicio y del castigo que viene después del juicio. ¿Sí? Entonces, recordemos cada día el poder de la resurrección de Cristo, que es el que nos da la esperanza de que un día vamos a resucitar. Esa firmeza, ese concepto tiene que estar muy claro en nuestro corazón, porque a veces vamos, y nos va a servir para muchas cosas, no nada más para saberlo en teoría o para poder enseñarlo a alguien más, sino para experimentar la esperanza que te da, que pase lo que pase en esta tierra, que pase lo que pase en esta vida, eso se va a compensar de una manera inimaginable con la resurrección en la presencia de Dios. ¿Sí? El yo saber y estar convencido, que Dios ponga en mi corazón la convicción de que un día Él me va a resucitar porque me lo está prometiendo, en su palabra, debe darme a mí cierto consuelo y cierta paz en algunas de las circunstancias más difíciles que podemos atravesar. Entonces, el Dios que tenemos es un Dios poderoso, suficientemente e infinitamente poderoso, tan poderoso que puede levantarnos de la muerte y cumplir con lo que Él tiene para nosotros en la vida eterna. Y con esto concluimos el mensaje de hoy. Nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto.